Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Ya tenemos aquí una semana más a José Juan Picos, que hoy nos trae un nuevo turista con puñetas con un nuevo viaje a España. Bienvenido, José Juan, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Comenzamos con una pregunta. ¿Y qué nación no tiene vicios? No es mía, sino de un turista con puñetas, nuestro protagonista de hoy. A ver, de entre todos los idiomas europeos del 18, ¿en cuál diríamos que se pronunció esta frase indulgente? ¿En italiano? Sería lógico pensarlo. Ahí tenemos a Casanova, un maestro de los vicios. Pero no, fue dicha en francés y por un francés, que tampoco le iban a la zaga. Hago esta aclaración, lo de en francés y por un francés, porque el idioma de Molière era el de la diplomacia de la época. Pudo ser dicha en francés por un polaco, por poner un ejemplo. Bueno, el caso es que el nombre de este viajero era Jean-François Peyron, nacido en 1748 y pasado a mejor vida en 1784, aunque la suya no fue mala. Conoció bien la España del siglo XVIII porque participó en las relaciones diplomáticas entre ambas cortes borbónicas, la de París y la de Madrid. Peyron firmó un libro de viajes titulado Nuevo viaje a España, hecho entre 1777 y 1778, es decir, en tiempos de Carlos III. Al hablar de la organización territorial de nuestro país, utiliza el novedoso término de provincia, pieza básica del puzzle territorial borbónico. No hay ya, como lo sabía con los Austrias, un reino de Castilla y otro de Aragón, sino un país centralizado bajo el poder absoluto del monarca soberano. De hecho, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares se convierten en provincias bajo mando militar por su apoyo al pretendiente austracista en la Guerra de Sucesión. Navarra conserva su condición de reino y Álava, Guipúzcoa y Vizcaya mantienen como provincias exentas sus privilegios fiscales. La cosa ya venía de ahí. Andalucía se divide en 4, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada, y Galicia en 7 provincias, Orense, Tui, Lugo, Santiago, Betanzos, La Coruña y Mondoñedo. Por lo demás, y simplificando, hay 2 Castillas, la Nueva y la Vieja. Y nos dice Peyron, esas provincias, que formaban en otro tiempo casi otros tantos reinos, parecen conservar el mismo espíritu de odio más o menos fuerte, en razón del alejamiento o la proximidad. Se hace eco de los muchos libros de viajes que se iban escribiendo sobre la España de las puñetas. Nos han pintado ya y muy a menudo a los españoles, pero cada provincia nos ofrece un carácter particular. En un programa anterior del Viajero Accidental, conocimos a otro guiri con puñetas, el caballero inglés Henry Swinburne, que nos ofreció un catálogo de las virtudes y los vicios hispánicos clasificados por lo que hoy llamamos comunidades autónomas. Vamos a repetir esa experiencia, pero según las impresiones del viajero Peyron. El francés entró por Cataluña. Conozcamos en primer lugar su opinión sobre los naturales de esta región, que coincide con la de los turistas británicos. Es la más industriosa, la más activa, la más trabajadora, aunque sea un pueblo aparte, siempre dispuesto a rebelarse. Entendamos esa rebelión no como un intento de independizarse, sino como oposición a la nueva casa que reinaba en España. Cataluña se puso mayoritariamente al lado de los Austrias, dispuestos a mantener los privilegios de las élites catalanas. Sin embargo, dice Peyron, que es la cuna española de las artes y los oficios. Hay allí un grado de perfección que no se encuentra en el resto del reino. Lo que no quitaba para que el catalán le pareciese en general rudo, grosero, ambicioso, celoso e interesado. Aún así, podían convertirse en francos y buenos amigos, en palabras del turista francés. Sin abandonar el levante español, los valencianos le resultaron astutos, falsos y más suaves en sus maneras que los catalanes, pero los sentencia como los individuos, y son palabras textuales, más holgazanes y acomodaticios que existen. Para rematar,
que todos los volatineros, los antones y los charlatanes de España salen del Reino de Valencia. Más al sur, a los andaluces los sepulta bajo una losa que está a medio camino entre la alabanza y el sarcasmo. No tiene nada suyo, ni su lengua. Los compara con los franceses de la Gascuña, región de la que procedía el literario aspirante a mosquetero d'Artagnan. Porque replican a todo, por su rivalidad y fanfarronería, se les distingue en medio de 100 españoles. Peirón considera a los sureños exagerados y falsos, como a los valencianos. Tan pronto te ofrecen su vida como se arrepienten. Pero se parecen a los catalanes en que son muy apegados a lo suyo, a pesar de que no tengan nada, como dijo el propio Peirón. De tales pecados los disculpa el que sean valientes, joviales, amables y pasionales, y a mayores bien formados y amantes de todos los placeres. Quizá Peirón no supiera o no cayera en que hablaba de gente de frontera. Quiero decir que los antepasados de los andaluces fueron los castellanos que bajaron a conquistar o a reconquistar el terreno ibérico invadido por los musulmanes. Cuando dice el francés que no tienen suya ni la lengua, se equivoca, pues justamente la lengua y sus armas fueron todo su equipaje cuando se arriesgaron en tierra enemiga. También es verdad que aquellos aventureros fueron recompensados con tierras y privilegios, y que uno de estos fue la prohibición del trabajo manual más allá del servicio de las armas. Cuando se descubrió América, Andalucía volvió a adquirir esa condición fronteriza, pues fue la entrada del Nuevo Mundo en Europa. De ahí esa mezcla de pasado y de presente, incluso de futuro, que sorprendía al turista. A los castellanos no los separa entre viejos y nuevos, y en general dice que son altivos y graves, es decir, viejos hidalgos. Califica su temperamento de contemplativo, discreto y desconfiado. Dice que son amables, pero fríos, y fríos, pero no afectados. Su juicio es sólido, su alma fuerte, su genio profundo. Son aptos para las ciencias, concluye. A los gallegos también los compara con otros franceses, con los naturales de Auvernia, una región en el centro de Francia. En esa zona se libró la batalla de Gergovia, donde los galos derrotaron a César. Seguro que recordamos todos a Eda de Piedrix, uno de los personajes de los tebeos de Asterix. Venga o no venga el caso, siempre nos recuerda con orgullo y enarbolando su bastón que es un veterano de aquella batalla. El porqué de esta comparación entre gallegos y arvernos es que ambos se ven empujados a trabajar lejos de sus hogares. No andan lejos de eso los asturianos, a los que Peirón considera fieles, pero, y son palabras textuales, poco inteligentes, por lo que casi todos son criados en muchas casas de España. Tras semejante repaso provincia a provincia, este turista con puñetas francés menciona un feo vicio que arruina vidas a lo largo y ancho de Europa. Es el de las cadenas que atan a un hombre y a muchas mujeres y niños de la época a una botella. Pero resulta, como ya descubrieron los británicos, que la embriaguez no está en la lista de los pecados españoles. En tal nación se odia a los borrachos, declara el francés. Deberíamos brindar por eso, ¿no? Como rasgos generales de los españoles del siglo XVIII, Peirón dice que nuestros architatarabuelos eran religiosos, pero supersticiosos, pacientes, pero holgazanes, decentes, pero altivos, caritativos, pero vengativos, leales, pero orgullosos, y penetrantes, pero ignorantes. Eso sí, no se advierte en el español el aire aturdido, las carcajadas ruidosas tan comunes en Francia, ni el aire excéntrico, burlón y cáustico de los ingleses, ni el tono servil, falso y halagador del italiano. Concluye Peirón, por tanto, que el hispano tiene sus pecados, pero nos disculpa con esta pregunta no exenta de humildad, y volvemos al principio. ¿Cuál es la nación? ¿Cuál es el hombre que no tiene vicios? Nos consolaremos con ello, ¿no? Porque una vez más no salimos muy bien parados. Bueno, digamos que hay una de cal y otra de arena. Al final siempre acababan concluyendo que el país sí tenía unas virtudes que ellos, con sus prejuicios, habían desconocido hasta entonces. Y lo disfrutaban, ¿no? Al fin y al cabo, muchas veces. En lo que podían, porque ya hemos hablado en otras ocasiones del estado de las posadas y de las carreteras. Pero bueno, algunos, como el italiano Baretti, bien que se conformaban con el fandango y con las bailarinas. Muy bien, pues nada, ya estamos esperando el próximo turista con puñetas. Que será dentro de 7 días. Eso. Nos veremos otra vez.
Muy bien, pues hasta entonces, José Juan. Hasta entonces.